Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Nuevamente, gusto saludarlos, camaradas. El día de hoy les voy a mostrar el deck Ciberdragón. Un deck al que, bueno, iba a decir que al que le tengo mucho cariño, pero digo eso de todos los decks que les muestro aquí. Pero es que es la verdad, en verdad sí les tengo bastante cariño y bastante aprecio a todos estos arquetipos. Y este no es la excepción. De hecho, quizá suene como que estoy exagerando un poco, pero bueno, los que amen tanto este juego como yo me van a entender. Este es un deck en el que yo creo que sí siento un vínculo especial con él. Lo he tenido desde el primer momento que salió, desde aquellos lejanos días del Cybernetic Revolution. Yo creo que ya están cerca de hacer 20 años en que salió este deck. Lo tuve desde el primer momento y fue el primer deck competitivo que tuve, por decirlo de cierta forma, ya que recordarán en aquellos entonces los decks eran más que nada una mezcla de todas las cartas buenas, de todas las cartas fuertes que había, y el Cyberdragon, perdón, se convirtió en una staple. De hecho aparece en la lista de varios campeones mundiales y es un deck fantástico, la verdad. Como podrán ver, habrán visto en mi perfil de mi canal, Saints Rosedale es mi personaje favorito por mucho en toda la saga de Yu-Gi-Oh! Y yo creo que cuando tenemos un personaje tan favorito, un personaje que nos gusta tanto, es porque tendemos a identificarnos un poquito con él. Y bueno, este es mi caso, a lo mejor es un personaje, como recordarán, un tanto distante, el típico hermano estricto, hermano mayor estricto, regañón, mamón. Quizá habrá que preguntarle a mis hermanos más pequeños si soy algo así. Pero el deck, como les comento, es un deck al que le tengo un aprecio inmenso, y el que he notado que poco a poco, bueno, ya totalmente ha desaparecido del plano competitivo por obvias razones. La mecánica de juego, a pesar de ser una mecánica que me encanta, ya se siente un poco más vieja. Quizá no deba de tardar mucho en llegar soporte para esta estrategia, pero aún así varios creadores de contenido que se caracterizaban, que comenzaron mostrando este deck, ya parece que lo han olvidado. Ya prácticamente no es tan común, no es común ver listas de este deck. Y no es con el afán de ninguna forma de criticar a nadie. Yo entiendo perfectamente porque no mucha gente ya lo está jugando. Y a pesar de eso, me parece que el deck sigue siendo extremadamente competitivo, aunque sí es cuestión de tener una combinación de dos o incluso hasta tres cartas para poder romper el campo del rival. Para mí la construcción ideal de este deck es un Going Second, un full Going Second, yendo segundo totalmente. Y me he dado con una construcción que me parece hasta cierto punto la mejor que he probado hasta el momento. Estuve probando dos variantes, una con Super Poly y una con esta carta nueva Duality, que para mí es por mucho el deck que la aprovecha mejor. Y este deck se tiene que jugar de forma perfecta. Y yo sé que me van a decir inmediatamente, todos los decks se tienen que jugar de forma perfecta. Y sí, pero a lo que me refiero es de que los deck meta pueden darse el lujo de cometer misplays o cometer algún error, y aún así van a recuperarse bastante fácil haciendo un combo de una sola carta. En este deck, que tenemos los recursos limitados, tenemos que jugar cada interacción de la forma perfecta, y les aseguro que si lo jugamos de esta forma, sí vamos a tener una oportunidad de ganarle al deck que sea. Eso sí, lo tengo más que comprobado. He tenido buenos matches contra varios de los deck metas. Y bueno, procedo a mostrar la lista para no hacer tan largo esto. Se juegan 3 Ever Dragons. Me parece que en una construcción que está encaminada de una forma más pura, se tiene que jugar esta carta a 3, sí o sí.
Y como me decía Vic en algún momento, el efecto en realidad del Cyber Dragon es su propio nombre. El hecho de que tengamos una carta de estas en el campo es lo que puede generar ya con eso simplemente puede generar una amenaza para el campo rival, sobre todo por la fusión de contacto, que es quizá una de las mejores técnicas que tenemos disponibles en este deck, y que incluso algunos no la ven venir todavía. Jugamos también 3 Cyber Dragon Core. Tampoco no hay ninguna sorpresa con esto. Es el starter, el único starter que tenemos en este deck. Es la carta que queremos ver siempre en nuestra mano. Es el normal summon que tenemos ocupado la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces. Y es una carta excelente. Incluso también tenemos que tener en cuenta su efecto en el cementerio, que es bastante potente. También nos llega a resolver bastantes juegos, en el que simplemente removiéndola invocamos desde el deck un monstruo Cyber Dragon directamente al campo, que normalmente utilizaremos esta interacción para traer al Nashter, revivir alguna otra copia. Es esta carta, como ya la conocerán también bastante bien, siendo esta carta traída al campo de forma especial. Pues podemos también activar su efecto desde nuestra mano, tirar una carta, un monstruo simplemente, no tiene que ser un monstruo luz, de nuestra mano. Hacemos Special Summon, y al hacer Special Summon podemos traer un monstruo Cyber Dragon con 2100, ya sea de ataque o defensa. Es una carta excelente. De hecho la estuve jugando a 2 por mucho tiempo. Al final tuve que recortar a solo una copia, pero me parece que en algún momento sí podría volver a jugarla a 2. Se siente que llega a hacer falta una segunda copia, aunque también en esta construcción que tenemos, que les estoy mostrando, sí tenemos un reciclaje de recursos un poco diferente al habitual. Enseguida se los voy a mostrar. Juego 3 copias del Cyber Dragon Hearts. Es una carta que, si la tenemos en conjunto con los Galaxy Soldiers, si tenemos esto en nuestra mano, es prácticamente, y podemos resolverlo por supuesto si no hay ninguna otra carta que nos bloquee el paso a alguna hand trap, es totalmente seguro que vamos a llegar hasta el Infinity. Incluso si tenemos un otro monstruo nivel 5 en el campo, es un Infinity más un Chaos Angel asegurado. Esa agrupación de cartas, el Infinity más el Chaos Angel, es muy poderosa. Estoy jugando solamente 2 Galaxy Soldier. Algunas personas he visto que dejaron de jugar este par de monstruos, los Galaxy Soldier, y juegan en su lugar la Machine Duplication, que también es una carta excelente sin duda, pero personalmente prefiero jugar, de hecho yo no juego en esta construcción la Machine Duplication. Enseguida les voy a explicar por qué. Yo prefiero jugar los Galaxy Soldier debido a que a mí me pasa bastante que, bueno, por ejemplo, en un duelo avanzado tenemos ya activa la Clockwork Knight, una carta fantástica en este deck, y al otorgar 500 puntos extra de ataque, como sabrán, ya sobrepasamos, ya dejan de ser objetivos aún los Cyber Dragon más pequeños, como como el Hearst o el Nashter, dejan de ser objetivos de Machine Duplication, ya no la podemos aplicar. Y eso no quiere decir que esté totalmente muerta la carta, porque sí podría ser en un futuro, pero esa es una de las condiciones de las que no me agrada tanto. Y la otra es que si nos tiran una Ash, que siempre tienen normalmente guardada una, y yo tendía a llevarme muchísimas Ash en la Machine Duplication y tendía a morir la jugada, me parece que este es más un extender un poco más útil. Yo prefiero jugarlo a jugar esa carta, que si juegan la otra tampoco no hay ningún problema. Y en cuanto a cada formato, empleamos un Cyber Dragon distinto. En este caso, en las pruebas en las que he estado realizando, encontré que el Cyber Dragon Rey
el que al hacer normal summon vuelve nivel 5 todos los Cyber Dragons en el campo. Este es un efecto que a mí me pareció el mejor, porque también solía emplear el Cyber Dragon Beard. Es el otro que al momento de hacer un normal, un special, un Cyber Dragon, cae también al campo en modo de defensa, que es un cuerpo adicional, también bastante útil. Pero yo preferí el Drey por encima de este, ya que tenemos este enfoque de ir directamente al rango 5, ir directamente por Nova y luego hacer la escala al Infinity, que es una de las mejores cartas en este deck. Y estoy jugando de momento un Kaiju, que también en algún momento sí podría aumentar el número de Kaijus, ya que sí llega a ser bastante útil para deshacernos de monstruos muy potentes, muy indeseables, monstruos intarjeteables o monstruos inafectados, sobre todo, también llegan a ocupar, se llega a necesitar. Pero de momento esos fueron los ratios que me están funcionando. Y en cuanto a las tech, bueno, en cuanto al Regulus, no hay ninguna sorpresa. Es una carta que se ve en casi cualquier deck máquina. También noté que algunas listas no lo llevan. A mí me parece bastante útil, me llega a parecer muy muy útil, sobre todo porque muchas veces, ahorita que está Tournaments, ya parece que revivió, está de vuelta en el formato. Si tienen a miliar mucho una Clockwork Knight, entonces tenemos una búsqueda, por decirlo de alguna forma, casi de gratis, aunque sí tiene un costo de descartar una carta en nuestra mano. Pero ir directamente por un Regulus me parece es una muy buena opción, además de que su efecto es muy muy útil. Tenemos una obligación con tan solo tributar un Tyrion, que en este caso será solamente él. Y la otra carta que sí me sorprendió, estuve jugando esta, es el Orochi, el Gizmek Orochi. Yo aprendí a odiar mucho esta carta en los decks de que remueven cartas. No recuerdo cuál es el Bolt Monster que te dicen que gana puntos de ataque por cada carta removida. Pero me sorprendió que llegue a ser una carta bastante útil, sobre todo porque al mezclarla con Duality, si la bajamos al campo, lo que sí tengo que remarcarles bastante es de que lo pongamos en el campo aplicando su efecto de remover boca abajo 10 cartas de nuestro deck, únicamente después de que hayamos completado nuestro combo, de que sea la parte final de nuestra jugada, para evitar remover una pieza que podamos llegar a necesitar. Y una vez que teniéndolo en el campo, es una carta excelente para realizar el OTK, ya que si tenemos esta carta, el Gizmek, más una Duality, en esas dos cartas son los 8000 de daño, porque esta carta tiene 2450. Iremos inmediatamente por su contraparte Light, que sería el Cyber Twin Dragon, una fusión que ya conocemos bastante. 2800 son 5600, más los 2400 son 8050 de daño. Esa carta simplemente nos va a traer el OTK. Es una interacción a tener bastante en consideración. En este deck también juego el paquete Gamma, que bueno, en realidad en este momento solo consta del Frame Gear Gamma y el Frame Driver. En algunos momentos también estuve empleando las otras cartas de este arquetipo, de los Frame Gear, el Delta, el que niega trampas y el que niega magias. De momento también de esta forma los dejé de lado de side, solamente cuando sepamos que los vamos a utilizar. Aunque esta versión, siendo un Going Second, sí pues podemos jugar de mejor forma el que es para trampas. En caso de que ya estemos en nuestro turno, tenemos muchas cartas para destruir back. Las aplicamos ya sea Lightning Storm o una Harpies, y al activar una trampa del oponente, que es normalmente sobre todo en decks de heavy back como tipo Labyrinth, cosas de ese tipo, y podemos realizar la resolución de este. Además de que su atributo Light
sí llega a ser bastante útil porque podemos desecharlos con el Galaxy Soldier, aun cuando hayamos jalado el Brick, sí podemos deshacernos de él de forma bastante eficiente con los Galaxy Soldier. Juego la tercia de Ash Blossom, y en este momento es una de las hand traps más genéricas, que me parece que, como se los he explicado en otros profiles, el hecho de jugarla de forma perfecta sí tiende a detener bastante al oponente. Jugamos 3 copias de la Cyber Emergency. Me parece que en la gran mayoría de los decks Cyber Dragon la Cyber Emergency va a ser una carta que se juega 3. No creo que haya quien la juegue menos. Tiene un efecto, por decirlo de alguna forma, oculto, en el que si es negada podemos descartar una carta de nuestra mano y devolverla de vuelta a la mano, y podemos volverla a activar. Algo que no es para nada común utilizar, pero sí llega a tomar por sorpresa a algunas personas. Jugamos solamente una Cyber Repair Plant debido a que tenemos, para poder activarla, que esa nos hace buscable el Galaxy Soldier, el Kaiju en caso de que lo necesitemos, pero necesitamos tener un Cyber Dragón en cementerio, como ya lo sabrán, y nos puede ayudar un poco con el reciclaje en el deck al devolver una pieza como segundo efecto. Y la carta que marca una era en este deck, esta carta marca claramente un antes y un después en este deck, ya que la mayoría, bueno, al principio casi nadie lo conocía, hacíamos la fusión de contacto con todos los monstruos del oponente. Ahora ya obviamente ya es mucho más conocida. En cuanto la activemos en campo, el oponente va a ir directamente a tratar de destruirla con lo que sea. Coloca un nivel de presión altísimo sobre el rival. Puede limpiar campos que parecen increíblemente fuertes, sin realizar ninguna activación de efecto adicional, que es en lo que se emplean muchos de los monstruos negadores. Teniendo un Cyber Dragon, el que sea uno de los pequeños, en nuestro campo, vamos a poder hacer una limpieza total de campo. Es una carta que se mete con muchísimas estrategias, con Sword Soul, con Dragon Link, al mismo estilo del Zombie World, una carta que por ejemplo a nosotros también nos causaba mucho problema, y aunque no es tan potente porque no vuelve máquinas a los monstruos en el cementerio, solo está en el campo, es más que suficiente para colocar en un gran estrés al rival, para ponerle una presión muy alta, y encima de todo nos favorece el OTK de forma muy fácil, agregar 500 puntos de ataque y reducir 500 puntos de ataque y defensa de los monstruos del oponente. No tienen ni idea de la cantidad de veces en las que el oponente invoca un monstruo y se va directamente a batalla, y justo antes de atacar se da cuenta que no tiene los puntos que necesita, porque esta reduce 500 sus monstruos y aumenta el 500 los de nosotros. A pesar de que suene poco, una vez en práctica es muchísimo diferencia. Es una carta simplemente genial, que es una lástima que no sea buscable. Si fuese buscable, este deck me parece estaría un escalón arriba totalmente. Y bueno, ¿qué más decir? Además de su efecto en cementerio que les comentaba, en el que podemos ir y buscar directamente a Regulus. Si vemos esta carta, si la vemos en el juego, los duelos van a ser muy distintos, yo se los aseguro. Los duelos se vuelven muchísimo más fáciles. Jugamos una Overload Fusion y un Sever Rep System. Esta carta también nos ayuda bastante para realizar los OTKs. Dejamos en el campo solamente al Link, al Cyber Dragon, el que proporciona 2100 de ataque a otro monstruo máquina de nuestro campo. Y esa jugada la conocen más que bien todo el mundo. Y el Rampage va a liquidar el duelo, no importa qué. Sí, obviamente pudo resolver su efecto. Y el Cyber Red System, en algún momento intenté quitar esta carta, intenté retirarla, pero sí se siente que llega a ser muy necesaria, sí se siente que
que sí llega a ser bastante necesaria, llega a ser bastante falta. Y otra de las cartas, bueno, temáticas de esta estrategia y que fue en el último soporte es la Saberlord Fusion. Esta carta también de igual forma nos favorece muchísimo cuando procedemos al OTK. Aunque si la tenemos en mano no es lo mejor, me parece si llega a estorbarnos también bastante en campo, por lo que una copia es más que suficiente, pero llega a ser una carta necesaria. En este momento, no sé si lo han notado ustedes, pero me parece que en este formato el back se está jugando muchísimo tipo de Floodgates. Labyrinth, que es un match durísimo, también está ampliando muchísimo. O sea, estas cartas llegan a ser más que necesarias. Es una pena que nos hayan limitado la Lightning Storm. Solía jugarla a 3 en este deck, pero aún así el Harpies cumple con el trabajo de forma perfecta. Y son cartas muy necesarias, como les comento. No sé si a ustedes les haya pasado, me imagino que sí. Hay demasiados decks de back de todo tipo, empleando muchos recursos en esa parte del campo. Y esta carta que habíamos tenido guardada por tanto tiempo por el Kashtira, el Rise Heart, en el que no la podemos resolver para nada. Se me había olvidado lo buena que es esta carta. Es una carta excelente que nos va a ayudar a romper el campo de una forma mucho más fácil. Normalmente es solamente una o dos piezas las que necesitamos quitarles el efecto. Es una carta excelente, ustedes ya la deben de conocer. Les recomiendo emplearlas otra vez. Y como les comentaba, tanto jugamos la tercia de Dualities. No creo, la verdad, que haya otro deck que la emplee de mejor forma. Obviamente, tratándose de los Despia, los Alba Despia, ellos tratándose de un deck meta que también llegan a utilizarla mucho, esta carta, pero me parece que tienen que cambiar su construcción. Y a pesar de que nosotros también en este deck tiene una contraparte oscuridad casi de forma natural en todas sus fusiones, en todos los monstruos que tenemos en el main deck, como sabrán también por parte del personaje del Saint Russell, que tiene esta parte oscura. Esta carta es simplemente fantástica. Tenía otra construcción muy similar en la que les comento, utilizaba la Super Poly, que también es una carta que está siendo excelente en este formato, pero me decanté por utilizar la Duality, porque encima de la rapidez que le da el juego de traernos las funciones inmediatamente de la forma tan sencilla por la que podemos avanzar por el OTK, encima de todo esto tiene un reciclaje increíble. Estando en el cementerio simplemente regresamos una pieza oscuridad, una pieza luz a los decks y encima jalamos una carta. Eso nos permite jugar un extra deck muchísimo más amplio, jugar a una copia casi totalmente en el extra deck. Es una carta fantástica que me ha funcionado excelente en este deck. Vale la pena construirlo de esta forma. Y en cuanto al extra deck, jugamos solamente un Infinity, un Nova y un Zeus. Hasta este punto, bueno, y como les comento, tratándose de un deck que es totalmente going second, jugar una de cada pieza me ha funcionado bastante bien. Sí llegan a ser necesarias la segunda copia en veces del Infinity o del Nova, sobre todo si no las llegan a remover y no tenemos acceso a la magia rápida. Pero me parece que la forma más eficiente de jugar este deck, sobre todo porque tenemos un espacio muy comprometido en el extra deck, es de esta forma. Y bueno, no sé, diga más del Zeus, un monstruo que condiciona inmediatamente al oponente, y si no tiene una salida clara, no tiene cómo negarle su efecto que encima de todo normalmente lo tenemos con 4 materiales. Jugamos
2 Fortress y un Mega Fleet. En algún momento estuve jugando esta carta 3. No es tan común que lleguemos a necesitar la tercera copia. Sí llega a ser hasta cierto punto un poco raro. Con 2 copias es más que suficiente. De la que sí me llegó a extrañar también la segunda copia es el Mega Fleet, sobre todo con los decks que utilizan tantos links. Pero también me parece a uno llega a ser llega a ser más que suficiente. Este deck, bueno, ustedes lo sabrán también bastante bien si colocamos boca abajo simplemente en el campo uno de los Cyber Dragon pequeños, ya sea el Nashter, el Hearse. El oponente jamás se debe venir, si no sabe obviamente lo que estamos jugando, jamás se debe venir el Mega Fleet. Casi pareciera como una especie de truco sucio, una cosa de ese tipo, pero es la función de contacto que es casi propia de este deck y que lo hace tan potente. Continuamos. Juego solo una copia de Rampage, juego al Eternity y juego al Cyber Dragon Twin. Como les comento, en algún momento sí se llega a sentir que se necesita la segunda copia, pero normalmente si lo tenemos con el Duality no llega a ser necesario para nada. Simplemente si llega a ser destruido al final en la main phase lo regresamos al deck con la Duality encima, dejamos una carta. El Cyber Eternity Dragon, porque en algunos momentos simplemente necesitamos pasar a defensa, por muy extraño que parezca. En este deck también en algunos momentos podemos cubrirnos bastante bien. Si hay una fusión en el cementerio, esta carta se vuelve mucho más potente a no poder ser target. Y bueno, el Cyber Twin Dragon, que es un finalizador de duelos. Una vez que lo traemos al campo, es casi para ganar el duelo, con la cantidad de daño que genera por sí mismo y su efecto que no activa es el ataque 2 veces, no importa qué. Y el emblema de este deck, una carta a la que estuve buscando cualquier pretexto para jugar y resulta que con la Duality es bastante fácil de traerla. Bueno, ustedes, ¿qué les voy a comentar al respecto? Ustedes conocen perfectamente esta carta. Sí, como les comento, traemos un Mega Fleet. Su contraparte luz es esta carta. Y pareciera en algún momento se siente raro traer una carta de ese tipo de forma tan sencilla, pero es una carta que también muy seguramente nos va a finalizar el duelo con el daño, al tener daño de piercing, daño de penetración a los monstruos que están en defensa. Es una carta emblemática que quería, por supuesto, jugar, que siempre buscaba la forma de incluir en este deck por su mística. Es una carta hermosa. Jugamos también un Chaos Angel. Llega a ser bastante común que en el campo tenemos una copia del Fortress, una copia del Cyber Dragon Core. Vamos inmediatamente por esta y ahí tenemos cubiertas las dos partes de su efecto que llega a ser bastante potente, en el que no llega a ser afectado por efectos activados del oponente y encima no puede ser destruido por batalla. Y es bastante común tener estas dos cartas en campo, sobre todo después de haber resolvido la Clockwork Knight. Y es bastante fácil, una opción. También en algún momento se está jugando mucho, por ejemplo, la Dimensional Barrier, que la juega sobre todo Labyrinth. Me pasa mucho que aquí estoy resolviendo los efectos del Galaxy Soldier. Tenemos dos Galaxy Soldier y el oponente activa la Barrier y ellos creen que la única opción que tenemos es ir por el Nova, que ya son cartas muertas, pero podemos ir directamente por esta pieza y continuar causando muchísimo daño porque es una carta bastante potente. El Cyber Dragon Seeger, que es también una carta muy útil. Me parece que hay algunas construcciones que la llegan a jugar a 2, me parece que a 1 es más que suficiente.
un Salamandreak Almirage, que esta carta la llegamos a utilizar solamente para quitarnos de encima en el campo, mandar al cementerio, ya sea al core o alguna otra pieza de los Cyber Dragon pequeños al que le hacemos normal summon. Y llega a ser, bueno, útil en algunos momentos, no tanto. Jugamos también en cuanto a links una Azalea, que como habrán notado juego en todos mis decks, pero es una carta bastante útil, y tratándose de arquetipos luz, oscuridad, los decks con los que juego normalmente, la empleo en todos mis decks por el momento. Y jugamos una Relinquish Anima, que también, tratándose de dos de los ciberdrágones más pequeños, siendo un nivel 1, es una carta a la que podemos ir de forma recurrente y que también nos va a ayudar muchísimo con el OTK, siendo que es bastante común también que el oponente coloque monstruos enfrente de las zonas extras. Y en cuanto a este deck, eso sería todo. Platíquenme por favor qué versión juegan ustedes de este deck, cuál es la que más les gusta, simple, super poly, si tienen una construcción totalmente diferente. Hay incluso una versión de este deck que llaman Cyber Trap, que se juega de una forma totalmente diferente, utilizándose muchísimas trampas de Floodgate, que en algún momento les comentaré. Y cualquier comentario, por favor, háganmelo saber. Alguna interacción que hayan descubierto en este deck. Y eso será todo. Muchas gracias por el video. Gracias.